palabra que moja mis ojos se llama imposible, porque ausente está mi cariño en tu corazón. Imposible se me hace la noche cuando te recuerdo, y es inútil creer que algún día yo te olvidaré. Imposible es poder alcanzarte y estás en mi alma, para que el corazón con latidos me lleva al dolor. Pero basta tan solo que pueda decirme te espero, para que esta palabra imposible no tenga razón. La palabra que moja mis ojos se llama imposible, porque ausente está mi cariño en tu corazón. Imposible se me hace la noche cuando te recuerdo, y es inútil creer que algún día yo te olvidaré. Imposible es poder alcanzarte y estás en mi alma, para que el corazón con latidos me lleva al dolor. Pero basta tan solo que pueda decirme te espero, para que esta palabra imposible no tenga razón. No tenga razón, no tenga razón. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio Maitei Joribeba Magmabete Penguaná, Tapenguaje por Aiteque, Suru Ñemojuame, Coari 2025 P, Oyejeroba, Ñembo Prajú, Jañe ME, Tecotemenare. Distinguido público, sean todos muy bienvenidos a la solemne ceremonia de graduación de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, promoción 2025, innovación y compromiso para un futuro sostenible, aprobada por resolución del Consejo Superior Universitario número 134 del 14 de octubre de este año. Preside la ceremonia de graduación el magnífico rector de la Universidad Nacional de Itapúa, profesor doctor Hermenegildo Coene Velázquez. Lo acompaña la señora vicerrectora, la profesora Nelly Monjes de INSFRAM. Agradecemos la presencia de los miembros del Consejo Superior Universitario. Igualmente, agradecemos la presencia de los miembros del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades. El saludo cordial al decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, profesor doctor Antonio Kierniesny Robate. Igualmente al doctor Dionisio Fleitas Lekoski, vicedecano.
Saludamos y agradecemos también la presencia de la profesora doctora Julia Rivas, secretaria de Educación de la Gobernación de Itapúa. Saludamos y agradecemos también la presencia de los directivos administrativos y académicos del rectorado y de las unidades académicas. Señoras y señores, iniciamos esta solemne ceremonia de graduación con la marcha procesional de ingreso de nuestros flamantes graduados. Son un total de 72 nuevos profesionales que van ingresando con el decano de esta unidad académica y acompañados también de sus respectivos padrinos. Son un total de 50 nuevos licenciados en Ciencias de la Educación que están ingresando en estos momentos. Es importante señalar que la Facultad de Humanidades en el presente año lectivo ofrece a toda la comunidad, a toda la región y a todo el país un total de 233 nuevos profesionales. En la sede de Encarnación un total de 144 nuevos profesionales. En Coronel Bogado 32 nuevos profesionales. En la sede de Natalio, 47 nuevos profesionales. De graduación también recibirán sus títulos 12 nuevos licenciados en matemática. Tardecita noche también recibirán sus títulos 10 nuevos licenciados en trabajo social.
De esta manera son 72 nuevos profesionales que van ingresando para este momento histórico en esta ceremonia de graduación. En la tarde de hoy hacíamos en idéntico sentido la entrega de los títulos a los egresados de 4 carreras, la de bilingüismo guaraní-castellano, psicología, lengua inglesa y relaciones internacionales. Pope, Paraguayohaisha, Jataporá, Yapurajeita, Ñaneretá, Purajeiguazú. Entonamos el himno nacional. Saludamos y agradecemos la presencia del profesor doctor Gustavo Miranda Villamayor, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y actual vicepresidente del Consejo de la Magistratura. A continuación, las palabras del decano de la Facultad de Humanidades, profesor doctor Antonio Kierniesny Robate. Magnífico rector, profesor doctor Hermenegildo Cohen Velázquez,
apreciada vicerrectora, profesora doctora Nelly Monjes de Infram, doctora Julia Rivas, secretaria del Departamental de Educación en representación del Gobierno Departamental, apreciado colega doctor Gustavo Miranda Villamayor, decano de la hermana Facultad de Ciencias Jurídicas y vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Estimado vicedecano, compañero, doctor Dionisio Fleitas, quiero saludar muy cordialmente al Boejara Sebastián Araujo, consejero superior, y a las compañeras estimadas del Consejo Directivo. A los compañeros de trabajo del rectorado, directivos, jefes, jefas, a los compañeros del día a día, directivos, jefes, coordinadores y operativos de la querida Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, muy apreciados y apreciadas graduados y graduadas, familiares, invitados especiales, muy bienvenidos todos. Con una profunda emoción y orgullo nos encontramos hoy en este solemne acto de graduación que nuestra querida Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la UNI desarrolla en un momento de gran trascendencia para rendir un homenaje a una nueva generación de líderes con seguridad. El lema que guía esta celebración, innovación y compromiso con el futuro sostenible, encierra la esencia de la misión que nos convoca. La innovación representa la capacidad de transformar el conocimiento en soluciones que respondan a los desafíos de nuestro tiempo, la noble misión de la universidad. El compromiso con la sostenibilidad, por su parte, nos recuerda que toda acción debe estar orientada al bienestar común y al respeto de nuestro planeta. Para la Universidad Nacional de Itapúa, hablar y actuar en el marco de la innovación es asumir los avances de las ciencias y sus tecnologías, incorporando las teorías y las técnicas que derivan de dichos avances para que impacten en los aspectos de forma y contenido de nuestros programas de formación académica, de investigación, de extensión y vinculación con la sociedad. Con constantes innovaciones curriculares que nos comprometen de manera ineludible a toda la comunidad universitaria, enfocados en una universidad con pertinente perspectiva como formadoras de profesionales preparados, con conocimiento, con expertise para ejercer con pertinencia y eficiencia sus profesiones. Una educación innovadora y sostenible que esté orientada hacia una sociedad desarrollista, que promueva personas con conocimientos, valores y comportamientos necesarios para una vida en armonía con la sociedad, con el medio ambiente, garantizando una economía y una sociedad justa, sana, próspera y feliz. Parecería que son pensamientos puramente retóricos y utópicos, sin embargo, conscientes y sensibles con la realidad local, nacional e internacional, como actores sociales comprometidos en un mundo cada vez más globalizado, universidad, Estado
y sociedad debemos no solamente ser conscientes de esas realidades, sino asumirlas y actuar con compromiso y responsabilidad para ejercer y profesar los cambios justos y apropiados, teniendo como faro iluminador nuestra esencia humana emancipadora. Me permito aquí destacar con un sano orgullo que la Universidad Nacional de Itapúa, a sus 29 años de vida institucional, ha sabido capitalizar los valores y pensamientos futuristas y de innovación de sus fundadores. Hoy resaltamos que la UNI cuenta con el prestigio y reconocimiento tanto nacional e internacional, posicionada entre las mejores universidades del país, con una fuerte proyección internacional y con la totalidad de sus carreras acreditadas. Les invito a todos a visitar la página web de la Universidad Nacional de Itapúa y allí encontrarán el informe de gestión y la rendición de cuentas que nuestro rector ha hecho nada más que el día miércoles próximo pasado. Podrán encontrar allí todos los avances y todas las proyecciones que la universidad, con sus unidades académicas, con su equipo humano y con la gestión, está promoviendo. Pero esto no es mero azar. Hay un capital humano, compañeros de trabajo, directivos, docentes, técnicos, investigadores, que conjuntamente y aunando esfuerzos de trabajo académico, de investigación y extensión con nuestros estudiantes, que en el día a día entregan lo mejor de cada uno, con el mayor empeño y dedicación, guiados con la visión estratégica, y hay que decirlo, de nuestro rector, el doctor Hermenegildo Coene Velázquez, que además es presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay y desde ayer, nada más y nada menos que flamante vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior. Con esto, acompañados con un equipo del rectorado, con la señora vicerrectora doctora Nelly Monjes, con el Consejo Superior Universitario, el Consejo Directivo de nuestra facultad y los consejos directivos de las facultades hermanas, presididos por los colegas rectores, conjugados todos ellos en los altos compromisos con la calidad, con la pertinencia, en la formación integral de quienes hoy son nuestro más preciado fruto, nuestros egresados y nuestras egresadas. Esta tarde hemos hecho la primera ceremonia desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Entregamos a la sociedad 50 licenciados en Ciencias de la Educación en este acto, 12 licenciados en Matemáticas y 12 licenciados en Trabajo Social. Más temprano recibieron sus títulos 11 licenciados en Bilingüismo Guaraní-Castellano, 37 licenciados en Psicología y 12 licenciados en Relaciones Internacionales, como así también 12 licenciados en Lengua Inglesa. Conjuntamente con las graduaciones ya desarrolladas en las filiales de Mayor Otaño, Natalio y Coronel Bogado, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní este año marca un nuevo récord de entregar a la sociedad paraguaya 233 nuevos flamantes egresados de la promoción 2025. Apreciadas graduadas, apreciados graduados,
Cada uno de ustedes ha demostrado disciplina, esfuerzo y dedicación, amor por su formación, virtudes que hoy se coronan con el reconocimiento que la Universidad Nacional de Itapúa y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales les otorga con esta ceremonia en la entrega de sus títulos. Esta ceremonia no solo marca el cierre de una etapa académica, sino que simboliza la apertura de un horizonte lleno de oportunidades, pero también de compromisos y responsabilidades. La universidad y la sociedad esperan de ustedes no solo excelencia profesional, sino también integridad personal, moral y una alta visión humanista. La innovación que impulsen deberá ser acompañada de ese compromiso firme con la justicia social, la equidad y la preservación de nuestros recursos naturales. Solo así podemos construir un futuro digno para las generaciones venideras. Hoy reciben un título que certifica su preparación académica, pero también, reitero, asumen una responsabilidad mayor, la de ser líderes, conscientes, activos y proactivos, capaces de unir el progreso científico y tecnológico con la sostenibilidad social y ambiental. Que cada paso que den sea un aporte a la construcción de un mundo más justo, más solidario y más sostenible. En nombre de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, le expreso nuestro más sincero reconocimiento y nuestra confianza en que sabrán honrar la membresía de la universidad y de la facultad y el lema que hoy nos inspira. Que su camino esté iluminado por la innovación y guiado por el compromiso con el futuro sostenible. Que Dios nos guarde y nos guíe. Felicitaciones, graduados y graduadas. Muchísimas gracias. Señoras y señores, este es uno de los momentos más importantes de esta ceremonia de graduación. Es el momento del juramento de los egresados. Lo hará el señor rector, profesor doctor Hermenegildo Coene Velázquez. Les pedimos a los graduados, por favor, ponerse de pie. Juráis ejercer vuestra profesión con dignidad y decoro, ser fieles servidores como profesionales investigadores del progreso continuo y permanente de la ciencia y la cultura, investigar la verdad, practicar el bien y la virtud, crear y apreciar lo bello, honrar a nuestra patria, a la humanidad y a la universidad con vuestro trabajo creador y honesto. Si cumplís este juramento, que el Hacedor del mundo ampare vuestra vida y la de vuestra familia. Si no la cumplís, que Dios y la patria os lo reclamen. A continuación, vamos a conformar la mesa principal, la mesa de honor. Para ello convocamos al rector, profesor doctor Hermenegildo Coene Velázquez. Convocamos igualmente a la profesora doctora Nelly Monjes de Insfrán, vicerrectora, al profesor abogado Néstor Ibáñez Miranda, secretario general, y al decano de la Facultad de Humanidades, profesor doctor Antonio Kierniesny Robate.
Seguidamente, la entrega de los títulos de grado y distinciones honoríficas. En primer lugar, a los nuevos licenciados en Ciencias de la Educación. Acosta Pereira Pedro. Acuña López Grisel Analía, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Aguilar González Ruth Mari. Aida González Julio Abel. Alfonso Báez Albert Javier, mejor egresado y estudiante sobresaliente. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Aquino Figueredo Blanca. Arce Benítez Gabriela Luján. Báez Larramendia Karina. Vareiro Ojeda Alcides Javier. Barzalá González Milagros Blanca María. Benítez López Analía Montserrat, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Benítez López Ingrid Vanessa.
Benítez Ramírez Sandra Diana. Brites Acosta Evelyn Noemí. Britos Espínola Mercedes Giselle, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Cano Otazú Melina. Castelnovo Flores Tatiana Araceli. Chávez Servín Liz Carolina. Cubas Denis Cándida Isabel, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Cot Cabaña Robert Matías de Jesús, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Duarte Ackerley Eliseo Daniel, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Duarte López Miguel Alejandro. Eichembren Rodríguez Carlos Erwin, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Escobar Fernández Damaris. Escobar Fernández Judith. Espínola Irala Rodrigo Javier.
Galeano Diesel Marcelino Fernando. Gamarra Sánchez Alejandra Vanessa. Jiménez Lourdes Raquel. González Candia Montserrat Inés de los Ángeles. Lescano Morel Débora Yamila, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Martínez González Evelyn Raquel. Méndez Cuba Gloria Beatriz, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Ortega Domínguez Sonia Elizabeth. Ramírez Acuña Julia. Ramírez Jara Edgar Gustavo. Ramírez Samaniego Matías Ezequiel. Recalde Elías Nicolás. Rorik Mark Wilson David, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Rolón Jiménez Sara Rosana.
Santa Cruz López Lourdes Jazmín, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Toñanes Fernández Dayana Noeli. Torres Martínez Diana Guadalupe. Trinidad Maciel Ángela Celestina, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Trinidad Martínez Luz Dayana. Troche Casco Dayana Andrea. Velázquez Rojas Jenny Maricel, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Villagra Ríos Ana Cristina. De esta manera han recibido sus títulos los nuevos licenciados en Ciencias de la Educación. A continuación recibirán sus títulos los nuevos profesionales licenciados y licenciadas en Matemática. Amarilla Gómez Mirna Gabriela. Ábalos Rojas Adilson, estudiante sobresaliente. Recibe además certificado de reconocimiento. Ayala Jerónimo Adrián. Cáceres López Diana Elizabeth. Coronel Velázquez Carlos Javier, mejor egresado y estudiante
sobresaliente. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Del Valle Acuña Fernando Ariel. Denis Víctor Fabián. Fernández Brites Ever Fabián. Molinas Ortiz Vicente Isaías. Montiel Saracho Ana Amanda. Suzuki Barreto Erika Naomi. De esta manera recibieron sus títulos los nuevos licenciados y licenciadas en matemática. A continuación recibirán sus títulos correspondientes los egresados de la carrera de licenciatura en trabajo social. Amarilla Mongelos Gleni Alicia, mejor egresada y estudiante sobresaliente. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Cañete Rodrigo Armando. Cuquejo López Andrea Belém. Encina Rodríguez Ramona Cipriana.
Garay Fernández Fabiana Araceli. Ibáñez Toledo Irene Noemí. Olivera Cinti Tayani. Ruiz Díaz Franco Francisco Antonio. De esta manera han recibido sus títulos correspondientes los licenciados en Trabajo Social. De esta manera, entonces, cumplimos con esta parte de esta ceremonia de graduación de entrega de títulos a los nuevos graduados. Agradecemos al decano de esta unidad académica, profesor doctor Antonio Kierniesny Rubat. Seguidamente, las distinciones por parte del rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa. El rectorado de la UNI, por reglamento del Consejo Superior Universitario, entrega diploma de honor y medalla de oro a un mejor egresado de cada facultad, independientemente de la sede, es decir, al mejor egresado de cada facultad en general en esta casa de estudios. Hace entrega de este diploma de honor y medalla de oro el magnífico rector, profesor doctor Hermenegildo Coene Velázquez, y lo acompaña la señora vicerrectora. Y esta distinción corresponde al mejor egresado de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, promoción 2025, innovación y compromiso para un futuro sostenible, para Alfonso Báez Albert Javier. Seguidamente, la entrega de distinciones por parte de la Gobernación de Itapúa. Para ello convocamos a la doctora Julia Rivas, secretaria de Educación del Departamento de Itapúa, para este momento. Diploma de honor para el mejor egresado y estudiante sobresaliente de la carrera de licenciatura en matemática, Coronel Velázquez Carlos Javier.
Diploma de honor a la mejor egresada y estudiante sobresaliente de la carrera Licenciatura en Trabajo Social, Amarilla Mongelós, Gleni Alicia. Diploma de honor y medalla de oro para el mejor egresado y estudiante sobresaliente de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Alfonso Báez Albert Javier. Agradecemos a la doctora Julia Rivas, secretaria de Educación del Departamento de Itapúa, por acompañar este momento en representación de nuestro gobierno departamental. Koanga ñahenduta omohuava imboesrirerape oñe eta ñandebe mitakaria Albert Javier Alfonso Báez. Caminó mucho. Salimos un poquito del protocolo. Autoridades de la Universidad Nacional de Itapúa, distinguidos docentes, familiares, invitados especiales, queridos compañeros egresados y ahora graduados. Muy buenas tardes, noche. Hoy tengo el inmenso honor de dirigirme a ustedes en representación de mis compañeros y de las demás carreras que conforman la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Este día no solo marca la culminación de una etapa académica, sino también el inicio de nuevos desafíos, sueños y también oportunidades, que nos impulsan a mirar el futuro con esperanza. Recibimos este reconocimiento dentro de la promoción 2025, que lleva por nombre Innovación y Compromiso para un Futuro Sostenible. Hawarani PGIC, Ñembo Puajú, Hañeme Tecoteverare. Una denominación que refleja profundamente aquello que esta universidad busca formar. Personas capaces de pensar de manera crítica, crear con responsabilidad y actuar por sobre todo con ética para transformar la sociedad. Innovación, porque ser innovadores no es solamente usar las nuevas tecnologías, es también imaginar mejores caminos, generar conocimiento pertinente y ofrecer soluciones valiosas a las realidades de nuestro país y de nuestra región. Compromiso, porque sin compromiso no hay educación que perdure. Compromiso con la excelencia y el servicio, con la equidad y la inclusión, con la responsabilidad social y la calidad humana. Compromiso con nuestra comunidad y con los valores que nos sostienen. El futuro sostenible
nos invita a mirar más allá del presente. La sostenibilidad no es solo ambiental, también es social, económica, cultural y ética. Es comprender que nuestras decisiones impactan en otros. Ser profesionales conscientes significa promover prácticas responsables, proteger nuestra cultura y trabajar por una sociedad más justa y solidaria. Hoy también celebramos con orgullo a nuestra lengua guaraní, símbolo vivo de nuestra identidad nacional y patrimonio inmaterial que esta Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní promueve con mucha convicción. El guaraní nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos caminar con dignidad. Queridos compañeros, egresados y ahora graduados, nuestro camino hasta aquí ha sido un arduo trabajo. Pasamos noches de desvelos, realizamos trabajos extensos, prácticas, proyectos y enfrentamos también dudas. Muchos estudiamos y trabajamos al mismo tiempo, equilibrando responsabilidades familiares y desafíos personales que muchas veces no se ven desde afuera. Aún así, nunca dejamos de esforzarnos. Este logro es el resultado de nuestra perseverancia, disciplina y la convicción de que la educación tiene el poder de transformar destinos. Y cómo no, hoy también queremos recordar a quienes nos acompañaron en este camino. Nuestras familias, que nos acompañaron y creyeron en nosotros, incluso cuando nosotros mismos dudábamos. Nuestros docentes, queridos docentes, que con paciencia y dedicación nos enseñaron a crecer y también a superarnos. Nuestros amigos y compañeros, con quienes compartimos cansancios, alegrías, metas y muchos sueños. Llegar hasta aquí no fue fácil. Cada uno de nosotros tiene su propia historia de esfuerzo, sacrificio y por sobre todo esperanza. Esta noche celebramos juntos que todo ese camino valió la pena. Queridas autoridades, queridos docentes y queridos compañeros, la Universidad Nacional de Itapúa nos ha formado para poder servir, para investigar con sentido, para actuar con ética y para trabajar desde la educación por un Paraguay más próspero, inclusivo y sostenible. Hoy nos corresponde asumir la responsabilidad de honrar ese legado. Entonces, la innovación será nuestra herramienta, el compromiso será nuestro camino y un futuro sostenible será la meta que construiremos juntos, paso a paso, con humildad, valentía y por sobre todo, amor por nuestra profesión. A partir de hoy, dejamos de ser estudiantes y nos convertimos en flamantes profesionales. Pero nunca dejaremos de ser aprendices, porque quien deja de aprender, también deja de crecer. En nombre de todos los egresados de la promoción 2025, agradezco profundamente a esta Universidad Nacional de Itapúa por abrirnos las puertas del conocimiento y por confiar en nuestro potencial. Que este momento sea solo el inicio de nuevas metas, sueños y logros aún mayores. Muchas gracias. Awuyebete. Muchas gracias, Albert, por tus palabras. Quiero invitar nuevamente al decano a ubicarse en la mesa de honor, porque este es un momento en que queremos cristalizar
para siempre este momento tan importante para cada uno de los egresados y, ¿por qué no?, para sus respectivas familias también. La toma fotográfica institucional, para ello les pedimos a los egresados que muestren un poquito sus títulos correspondientes. Vamos a hacer una primera foto principal con las autoridades allí sentadas al frente. Ahora sí, les agradecemos a las autoridades, podemos dejarlos un poquito solos a los egresados. Muchas gracias al rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a la señora vicerrectora, al secretario general y al decano de esta unidad académica. Les pedimos a los egresados ponerse de pie, por favor. Ustedes son los protagonistas y esta foto entonces cristaliza este momento. Y la última, que es una de las más emotivas para la historia de la Universidad Nacional de Itapúa y nuestras páginas, les vamos a pedir que puedan lanzar sus gorros, no los pierdan, pero vamos a contar a la cuenta de 3 para que lo puedan lanzar. Miren allá, las cámaras están ahí, todas ya atentas. 3, 2, 1. Muchísimas felicidades a los flamantes nuevos graduados. Este es el momento en que cerramos esta solemne ceremonia de graduación, promoción 2025, innovación y compromiso para un futuro sostenible. Con la marcha procesional de despedida, entonces, se van a ir retirando los graduados de este recinto y, por supuesto, los padrinos los esperan allí para volver a acompañarlos. A todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su presencia en esta solemne ceremonia de graduación. Ñandeyara Haisú Acointe Tapenderobasá. Felicitaciones y éxitos a los nuevos profesionales.